Vamos a empezar la clase de hoy, 14 de julio, y vamos a empezar con lo que quedó pendiente de ayer, que me preguntaban que qué era COBE, ¿verdad? Sí, le medio vi ayer que era, Ajá. Bueno, no recuerdo bien, pero sí tiene un significado. sí, COBE, Es Ah, oye, ajá, ¿no eres pariente de Cantinflas? COBE es no, Medio Cosmic es vi tu Cosmic significado. Background Background Explorer, Explorer. así es. Y bueno, es un programa. Si quieren, voy a hacer un pequeño videíto sobre esto y se lo subo a mi canal para que tengan un poco más de información sobre ello. Es el COBE Cosmic Background Explorer. Empezó su misión espacial el 18 de noviembre de 1989 y fue el primer satélite construido especialmente para estudios de precisión que pudieran confirmar los postulados de la teoría del Big Bang. Su objetivo ha sido investigar la radiación cósmica del universo y ampliar nuestra comprensión del cosmos. Los resultados obtenidos por sus instrumentos mostraron una coincidencia perfecta entre la curva de cuerpo negro predicha por la teoría del Big Bang y la observada en el fondo de microondas. Ok, eso es vamos a decir lo que es el COBE a grandes rasgos. ¿Sí? Bueno, vamos a ver entonces el tema de hoy. Les digo, les voy a ampliar esa información en mi canal, ya que no es vamos a decir, relevante para la clase, pero sí se las voy a ampliar en mi canal. Les voy a subir una explicación. Ok, voy a compartir el documento donde está el tema de hoy, que son magnitudes físicas y su medición. Magnitudes físicas y su medición. ¿Sí? Bueno, empezamos con una frase de Alfred Nobel que dice: si tengo 1000 ideas y solo una termina por funcionar, me siento satisfecho. O sea, de 1000 ideas que yo tenga, con que una funcione, me siento satisfecho. No importa que las demás no hayan funcionado. Con una que funcione es suficiente. Ok, magnitudes físicas y su medición. Para comprender y estudiar la naturaleza que le rodeaba, el hombre utilizó sus sentidos, el tacto, la vista, el gusto, etc. Pero como estos son limitados, por ejemplo, no percibían el mundo microscópico, o distorsionaban o deformaban la realidad, como los espejismos, la sensación de caliente y frío, etc. Tuvo que inventar aparatos para ampliar sus sentidos. Así desarrolló instrumentos de medición, los cuales le ayudaron a percibir con mayor confiabilidad y claridad el mundo material que le rodeaba. ¿Sí? Los espejismos, por ejemplo, en las películas del desierto, se ve como la gente alucina, ¿no? Y ve que llega a la orilla de la playa, o ve que viene una caravana por allá, o ve cosas raras, ¿no? Ve cosas extrañas. Esos son los espejismos. No solo pasa en los desiertos, pero es un ejemplo clásico de las películas, ¿no? El frío y el calor pues es relativo. Habemos quienes soportamos mucho frío, hay quienes soportan mucho calor. Yo, por ejemplo, no puedo agarrar cosas muy calientes o comer la comida demasiado caliente. No puedo. Y y en cambio tomar cosas muy frías, eso sí puedo hacerlo. Masticar hielo, sí lo puedo hacer, y hay gente que no lo puede hacer, ¿no? Entonces esto es relativo. Entonces para poder tener algo de más exacto, más claridad, más precisión, pues se inventaron aparatos para medir. O sea, con el paso de los años, la humanidad comprendió que para entender la naturaleza y explicarla, así como los fenómenos que en ella sucedían,
eran necesarias la observación y la experimentación. O sea, había que observar y experimentar. A través de la observación le fue posible apreciar con detalle los fenómenos de la naturaleza, como los huracanes, el movimiento del viento, las erupciones volcánicas, las constelaciones y galaxias, la temperatura de los polos, el deshielo de los glaciares, etcétera. Sí, o sea, observando, pues veían los huracanes, las tormentas, el viento, hacia dónde sopla el viento, ¿sí? Y cuando había una erupción volcánica, por dónde va a caer la lava, hacia dónde se va la nube de ceniza volcánica, etcétera, ¿no? Todo eso fue a base de observación. Junto con la observación, la experimentación ha sido un elemento clave que ha permitido replicar bajo condiciones controladas los fenómenos de interés, contribuyen no solo al avance de la ciencia en general, sino que aportan importantes explicaciones que permiten entender el comportamiento de nuestro planeta y del universo entero. En la antigüedad, para medir, utilizaban las partes del cuerpo humano, como la mano, el codo, los brazos, el palmo o la cuarta, y hasta el pie. Debido a que las unidades de medición no estaban totalmente prescritas para aquella época. En países de habla inglesa se tomaban estas medidas con base en el cuerpo del rey vigente. O sea que si era un rey alto, grande, pues las medidas eran generosas, ¿no? Y si era un rey chaparrito, pues las medidas estaban mucho más cortas. Ok, en nuestra época, en Estados Unidos se utilizan la pulgada y el pie como unidades de medición. Pero ¿qué es medir? ¿Qué es medir? Medir es comparar una magnitud con otra de la misma especie que de manera arbitraria o convencional se toma como base, unidad o patrón de medida. Al medir siempre intervienen tres aspectos: lo que se mide, el aparato o instrumento de medición, las unidades de medida del sistema establecido. Por ejemplo, en el campo. En el campo sabemos que la superficie base para plantar lo que se va a cultivar es la hectárea. Pero además la hectárea la dividen en mecates y en varas. ¿Sí? ¿Y cuánto tiene un mecate? Bueno, un mecate son alrededor de 20 metros cuadrados. ¿Sí? Más o menos. Una vara viene siendo como metro y medio. ¿Sí? Y van midiendo. Entonces ahí es donde empiezan a falsear, porque hay varas más largas, varas más cortas, y ahí empiezan a falsear, ¿no? A la hora de cosechar, no miden por kilos, sino miden, por ejemplo, por arpías o por guacales, y luego lo venden por kilos, ¿sí? Entonces ahí empieza una serie de problemas a la hora de estar midiendo, pesando, de ir controlando eso. Las mediciones pueden hacerse de forma directa o indirecta. Lo hacemos de manera directa cuando medimos la altura de una persona con una cinta métrica. Cuando tomamos el tiempo que alguien dura sumergido debajo del agua, o al llenar una taza o una cuchara de un ingrediente al momento de seguir una receta. Esa es de forma directa. Medimos de manera indirecta
cuando tomamos la temperatura de una persona con fiebre, cuando calculamos la velocidad de un vehículo o la distancia entre la Tierra y la Luna. ¿Sí? Es de forma indirecta, porque, por ejemplo, la distancia entre la Tierra y la Luna no podemos agarrar una cinta métrica y medirlo, sino que hacemos una serie de cálculos. ¿Sí? La velocidad a la que se mueve un vehículo, no lo hacemos de una forma directa, lo hacemos de una forma indirecta. Me van a decir, no, pues está el velocímetro del carro, ajá, pero normalmente la medimos de cuánta distancia recorre en cuánto tiempo, ¿no? Vemos que, por ejemplo, en las pruebas de pilotos está el cuate con su cronómetro, ¿no? Y está tomando cuántos segundos para recorrer la distancia mínima, ¿no? Y entonces en base a eso sacan a qué velocidad se mueve. La fiebre de una persona, eso es algo que no podemos medir de forma directa jamás. O sea, la temperatura no la podemos medir de forma directa, tiene que ser de forma indirecta. Ya sea con un termómetro de mercurio, con un termómetro electrónico, con los que utilizan ahorita para quemar las neuronas de la gente, ¿no? Que se queja mucha gente. Dice, no, en la frente no, porque me quemas mis neuronas. Ya lo vi en YouTube. Sí, porque son atómicas. Sí, ya dan mucha radiación y ya lo vieron en YouTube. Entonces, sí. Hay otro tipo de medición que yo siento que es un poquito más precisa, es en el oído. En el oído toma la temperatura también, solo que ahí tendrían que estar botando muchos taponcitos a la hora de estar tomando la temperatura. Iban a decir que le estás inyectando un chip directamente al oído, ¿no? O sea, la gente siempre está inconforme con todo. Bueno, esas mediciones son de forma indirecta. Las civilizaciones antiguas tenían cada una su propia forma de medir las cosas. Los egipcios usaban la brazada o brasa, cuya longitud equivalía a las dimensiones de un hombre con los brazos abiertos. ¿Sí? Y aún lo vemos, por ejemplo, si vemos una película de piratas, por ejemplo, ¿cuántas brazas tiene de profundidad esto, ¿no? Entonces empiezan a soltar la soga hasta que llega al fondo. Y luego miden la soga por brazas o por brazadas para ver qué profundidad tiene. Tiene tantas brazadas. Vemos que las cajitas donde medían los granos, ¿no? Como tenían pues una medida estándar, pero no precisa, ¿no? Entonces cada vendedor tenía su propia medida, ¿no? Y unos la daban así rasita, otros la daban rebosante, etcétera. Pero siempre era una unidad básica arbitraria. También se utilizaban otras medidas del cuerpo humano como el pie, el codo, la distancia desde el codo hasta la punta de los dedos, el palmo, que era la longitud de 4 dedos juntos, la pulgada, que es la longitud del dedo pulgar, de ahí el nombre de pulgada, ¿sí? Porque es la longitud del dedo pulgar. Entonces, por ejemplo, si tomamos mi dedo pulgar, pues es una pulgada bastante larga, porque mi dedo pulgar es bastante largo, ¿no? Si tomamos el dedo pulgar de alguna persona que tenga las manos más pequeñas, pues va a ser una pulgada más cortita. En fin. Anteriormente, las unidades de medida variaban de un país a otro. No existía un sistema unificado. Esto limitaba la relación entre los países y el desarrollo global de la ciencia. ¿Sí? Obviamente, pues cada país quería imponer su forma de medir, su unidad de medida y todo. Y pues decían, no, pues es que yo
es que yo así mido, ¿no? Yo así mido, decían. Bienvenida, refugio, bienvenida. Decían, es que yo así mido y ni modos, tienes que Buenas aguantarte. noches, profesor. Y decían, no, es que yo te voy a dar, vamos a decir, tantos codos y tú me vas a dar tantas medidas. No, pues no, ¿cómo crees? Y ahí empezaban, ¿no? Entonces se limitaba bastante esa parte de la negociación. Por tal motivo, en 1795 se llevó a cabo la Convención Mundial de las Ciencias en París, Francia, y se estableció un sistema universal de medidas llamado Sistema Métrico Decimal. ¿Sí? Fíjense, no fue en México, no fue en América, no fue en Norteamérica, fue en Francia. ¿Sí? En Francia, y se llamó Sistema Métrico Decimal. En 1875 se realizó en París la Convención del Metro, teniendo como resultado el compromiso de 18 naciones para adoptar el uso del sistema métrico decimal, excepto Inglaterra, que no acudió a esa reunión y se negó a emplear esas unidades. ¿Sí? Inglaterra dijeron, no, nosotros tenemos nuestras unidades y no tenemos por qué estar adaptándonos a lo demás, a lo de los demás países, ¿no? Está como ahorita que ya se salieron de la Comunidad Europea, entonces ellos ya no utilizan el euro, utilizan nuevamente creo que es la libra esterlina, ¿no? La que utilizan ellos. Entonces ya no utilizan el euro como el resto de los países europeos. ¿Okay? El sistema métrico decimal se adoptó internacionalmente en la Conferencia General de Pesos y Medidas, CGPM, de 1889, y dio como resultado el Sistema Internacional de Medidas. En 1960 se sustituyó por otro más preciso, el Sistema Internacional de Unidades, SI, que se utiliza actualmente en 95% de la población mundial. O sea, son pocos los países que no utilizan el Sistema Internacional de Unidades. Como mencionan Flores, Aguilar y Pais, el sistema métrico se diseñó para que fuera neutral y universal, lo más neutral posible para facilitar su adopción en la diversidad de países. Otras unidades de la época se derivaban del largo del pie de algún gobernante y frecuentemente cambiaban tras su sucesión. Las nuevas unidades no habrían de depender de estas circunstancias nacionales, locales o temporales. Sí, o sea, las unidades iban a ser fijas o son fijas ahora, ¿no? Reproducibles. Los diseñadores desarrollaron definiciones de las unidades básicas de forma que cualquier laboratorio equipado adecuadamente podría hacer sus modelos propios. Originalmente, las unidades base se habían derivado del largo de un segmento de meridiano terrestre y el peso de cierta cantidad de agua. Todos múltiples y decimales. Todos los múltiplos y submúltiplos de las unidades base serían potencias decimales. Prácticas. Las nuevas unidades deberían ser cercanas a valores de uso corriente en aquel entonces, es decir, debían ser lo más prácticas posible. ¿Okay? Tenían que ser muy prácticas para usar. Ok, veamos ahora lo que es la magnitud.
Magnitud es todo aquello que puede ser medido, como el tiempo, la longitud, la masa, el área, el volumen, la densidad, la fuerza, etcétera. Y se representa con un número y una unidad. Magnitudes fundamentales son aquellas que se definen con un número y una unidad y sirven de base para obtener las demás magnitudes utilizadas en la física. Esas son las magnitudes fundamentales. Las unidades básicas fundamentales del sistema métrico decimal son: de longitud, el metro; de masa, el kilogramo; de tiempo, el segundo. ¿Sí? Esas son las unidades básicas, ¿sí? Metro, kilogramo y segundo. De ahí que también se le denomina como sistema de unidades MKS, por metro, kilogramo y segundo. MKS, eso quiere decir metro, kilogramo, segundo. Las 7 unidades fundamentales del sistema internacional se presentan en la siguiente tabla con el símbolo correspondiente. Ok, aquí tenemos la tablita y tenemos la magnitud fundamental, que es longitud, la unidad patrón es el metro y el símbolo es una M minúscula. Mucha atención con esto, mucha atención con esto. Mayúsculas y minúsculas significan mucho en la simbología. Masa, la magnitud fundamental es masa, la unidad patrón es el kilogramo y el símbolo es kg. Tiempo, la unidad patrón es el segundo y el símbolo es una S minúscula. Corriente eléctrica, la corriente eléctrica, su unidad patrón es el amper y se representa con una A mayúscula. No es el watt o el kilowatt como normalmente se calcula, ¿no? O sea, la Comisión Federal de Electricidad nos cobra los kilowatts que hemos utilizado y no nos está cobrando los amperios. Pero la unidad patrón de la corriente eléctrica es el amperio. Temperatura. Bueno, la temperatura, su unidad patrón son los grados Kelvin. Aunque estamos más acostumbrados a los grados centígrados, ¿sí? O grados Celsius. Es exactamente lo mismo. Celsius es el apellido del que hizo esa gradación y le llamó centígrados, entonces es lo mismo, centígrados o Celsius. Pero la unidad patrón de la temperatura son los grados Kelvin y se abrevia con una K mayúscula. La cantidad de sustancia, y esto o ya lo vieron o lo van a ver en química, el mol. El mol. Y su símbolo es mol con puras minúsculas. Mol. Intensidad luminosa. A ver, ¿alguien tiene activado su micrófono? Si lo desactiva tantito para que entre menos ruido. Por favorcito. Ok. Intensidad luminosa. La unidad patrón es la candela y el símbolo es CD. ¿Sí? El símbolo es CD con minúsculas. Con minúsculas. Ahora, no se vayan a confundir la simbología física con la simbología en química, ¿no? Porque el potasio es K, CD es cadmio,
etcétera, ¿no? Entonces no se vayan a confundir ahí. ¿Ok? Aquí estamos hablando de símbolos en física. En física. Hay que considerar que la unidad es una idealización abstracta de un patrón o modelo. A continuación, se enlista la definición de cada una de las 7 magnitudes fundamentales según Gutiérrez. ¿Sí? Ok. Metro, su símbolo es M. El prototipo era una barra de platino y se definió como la distancia recorrida por la luz en el vacío durante un intervalo de 1 sobre 299.792.458 de segundo. ¿Sí? O sea, es un tiempo muy pequeño, muy pequeño. Entonces, lo que recorrió la luz, imagínense la cantidad de experimentos que tuvieron que hacer para poder determinar que realmente estaban haciendo bien una medida estándar. Ese es el metro. Ese es el metro. Kilogramo. Se definió a partir de la masa de un cilindro fabricado con una aleación de platino iridio que se conserva en la Oficina Internacional de Pesas y Medidas en Sèvres, Francia. ¿Sí? Ahí está el kilogramo base, ahí está. Esa aleación de platino iridio es una aleación que su variación con las condiciones de presión y temperatura ambientales es despreciable, completamente despreciable. Siempre sabemos que todas las sustancias en ciertas condiciones de presión y temperatura, humedad, cambian su volumen, cambian su masa. Por ejemplo, la madera en condiciones de humedad se infla, ¿sí? El metal, sabemos que cuando hay mucho calor el metal se expande y cuando hay frío se contrae, etcétera. Entonces, esta aleación que hicieron de platino e iridio resulta ser muy poco variable, o sea, su variación es despreciable ante los cambios climáticos. Es completamente despreciable. Segundos. Es el tiempo que requiere un átomo de cesio 133 para realizar 9.192.631.770 vibraciones, que corresponden a la transición entre dos niveles hiperfinos del estado fundamental. O sea, esas vibraciones para poder pasar de un nivel a otro, ¿sí? Para hacer la transición entre dos niveles, o sea, de un nivel a otro, tienen que ser 9.192.631.770 vibraciones. Y el tiempo que tarda en lograr esas vibraciones, a eso se le determinó como un segundo. Como un segundo. Entonces, por eso el segundo no es tan rápido como solemos contarlo de forma manual, ¿no? Decimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No es tan rápido, ni tampoco es tan lento como vemos, por ejemplo, en las películas, ¿no? Que están contando 1 Mississippi, 2 Mississippis, 3 Mississippis, 4 Mississippis, 5 Mississippis. No, tampoco es tan lento, ¿sí? Tiene su razón de ser. Amperio o amper. Intensidad de una corriente constante que, mantenida entre dos conductores paralelos rectilíneos de longitud infinita y de sección circular despreciable,
separados por una distancia de 1 metro y situados en el vacío, produce entre dichos conductores una fuerza de 2 por 10 a la menos 7 newtons por cada metro de longitud. ¿Sí? Ok, eso es un amperio o un amper. ¿Sí? Imagínense, 2 por 10 a la menos 7 newtons por cada metro de longitud. Es la fuerza que genera esto. Bueno. Kelvin se definió como la fracción de 1 sobre 273.16 de la temperatura triple del agua. El punto triple del agua corresponde a la temperatura y presión únicas en las que el agua, el vapor de agua y el hielo pueden coexistir en equilibrio. O sea, esta temperatura triple es donde podemos tener agua líquida, hielo obviamente sólido y vapor de agua al mismo tiempo, y ni el vapor se condensa, ni el hielo se derrite, ni el agua se congela ni se evapora. Imagínense el punto exacto donde cada uno de los estados del agua conserva su estado, no tiene cambios, ¿sí? Y esa temperatura se tomaron el 273.16 de esa temperatura y se dividió el 1 entre esa temperatura, y ese es el grado Kelvin de equilibrio, o el 0 de los grados Kelvin. ¿Sí? Es el punto 0 de los grados Kelvin. ¿Sí? Exactamente el equilibrio del agua. Mol, cantidad de sustancia de un sistema que contiene un número de entidades elementales equivalente a la cantidad de átomos que hay en 0.012 kilogramos de carbono 12. ¿Sí? O sea, se tomó como base el carbono 12 y se vio cuánta cantidad de átomos hay en 0.012 kilogramos del carbono 12, ¿no? Obviamente está dado en kilogramos. Luego vamos a ver las conversiones. Candela, intensidad luminosa en una dirección dada de una fuente que emite una radiación monocromática de frecuencia 540 por 10 a la 12 Hz. ¿Sí? O sea, esto viene siendo más o menos como la luminosidad que da una vela de tamaño estándar. Una vela de tamaño estándar. Entonces, da una frecuencia más o menos de 540 por 10 a la 12 Hz. ¿Sí? Aquí estamos hablando en términos científicos, no tan empíricos, no tan tradicionalistas, ¿no? Ok. Ejemplos de magnitudes son la longitud de una tabla de madera, que puede ser el largo, el ancho, la altura, su profundidad, el espesor, la masa de una piedra, el tiempo transcurrido en un evento, el volumen de una cubeta, el área de una lámina de aluminio, la velocidad a la que corre una persona, la fuerza con que es golpeado un auto en un choque, etc. Esos son ejemplos de magnitudes.
Las magnitudes derivadas se expresan en términos de dos o más magnitudes fundamentales. Ejemplo de ellas son el área, 2 unidades de longitud, el volumen, 3 unidades de longitud, la velocidad, longitud y tiempo, la aceleración, longitud y tiempo al cuadrado, la fuerza, la masa, longitud y tiempo al cuadrado, el trabajo, masa, longitud y tiempo al cuadrado, etc. ¿Sí? Por eso decimos, por ejemplo, la velocidad, decimos a tantos kilómetros por hora, ¿no? No, pues la velocidad máxima en la ciudad es de 40 kilómetros por hora. Ok, ahí estamos hablando de tiempo y distancia o longitud, ¿no? ¿De cuántos litros es la cubeta? Pues es de 18 litros. Estamos hablando de volumen, estamos hablando de 3 partes de la longitud, ¿sí? 3 unidades de longitud. Las áreas, etcétera, todo esto, ¿no? Todo esto nos va generando diferentes unidades. En 1881, en el Congreso Internacional de los Electricistas realizado en París, Francia, y a propuesta del científico alemán Carl Friedrich Gauss, se adoptó un sistema llamado absoluto, el sistema sexagesimal, donde las magnitudes fundamentales y sus unidades de medida son de longitud el centímetro, de masa el gramo y de tiempo el segundo. De las siglas de centímetro, gramo y segundo se derivó su nombre como sistema CGS y fue utilizado para expresar cantidades pequeñas. En la actualidad, el sistema de medición que utilizamos es el sistema internacional. Acuérdense que el sistema internacional es el MKS, metro, kilogramo, segundo, ¿sí? Y el sistema CGS viene siendo para cantidades pequeñas. Por ejemplo, vamos a hablar de centímetros, gramos y segundos, ¿no? Por ejemplo, para hacer hot cakes, ¿no? ¿Qué ponemos? Pues tantos gramos de harina. No ponemos kilogramos, ponemos gramos. Vamos a hacer hot cakes para el desayuno. ¿Sí? Claro, depende, porque si ponen a Benito para hacer para toda la policía, pues sí, tiene que utilizar kilos, ¿no? Pero normalmente son gramos. Vamos a la papelería y compramos una regla. ¿De cuánto? De 30 centímetros, 50 centímetros, 15 centímetros. O sea, medidas pequeñas, cantidades pequeñas. Bueno, y el segundo, pues que no puede ser o sí puede ser más pequeño, pero lo normal es que midamos en segundos. Ok. En la siguiente tabla se encuentran algunas de las magnitudes fundamentales y derivadas de uso más frecuente, así como su equivalencia en el sistema CGS y el sistema inglés. Y aquí está la tablita, esta tablita que es muy interesante. Sí, a ver, vamos a ver si la logro acomodar porque está bastante grande. Bueno, magnitud, sistema internacional, sistema sexagesimal y sistema inglés. Tenemos de longitud el metro en el sistema internacional. En el sistema sexagesimal es centímetro y en el sistema inglés es el pie, que puede decirse foot o puede abreviarse como FT. Masa en el internacional es kilogramo, en el CGS es gramo y en el sistema inglés es libra.
Tiempo en todos es el segundo. Ahí no hay variación. Área o superficie. En el internacional son metros cuadrados. En el sexagesimal son centímetros cuadrados. Y en el sistema inglés son pies cuadrados. Volumen. En el internacional son metros cúbicos. En el sexagesimal son centímetros cúbicos. Y en el sistema inglés son pies cúbicos. Velocidad. En el internacional son metros por segundo. En el sexagesimal son centímetros por segundo. Y en el inglés son pies por segundo. Aceleración. En el internacional son metros por segundo al cuadrado. En el sexagesimal son centímetros por segundo al cuadrado. Y en el inglés son pies por segundo al cuadrado. Fuerza. En el sistema internacional son kilogramos masa sobre segundo al cuadrado, que es lo mismo que un newton. En el sexagesimal son gramos centímetros sobre segundo al cuadrado, que nos da como resultado las dinas. O sea, podemos decir que la dina es un submúltiplo del newton. En el inglés son libras por pie sobre segundo al cuadrado, igual a un poundal. Es la unidad de fuerza de los ingleses, poundal. Trabajo y energía. Newton por metro es igual a un joule. En el internacional. En el sexagesimal, dina por centímetro es un erg. En el inglés es poundal por pie. Nada más así, no tiene una definición más precisa, más resumida, ¿no? La presión en el sistema internacional son newtons sobre metros al cuadrado, es igual a pascal, un pascal. En la sexagesimal son dinas sobre centímetro al cuadrado, que es igual a un varia, a una varia. O sí, son varias, ¿sí? Por eso es que de repente escuchamos que cuando hablamos de los huracanes, por ejemplo, se dice que el ojo, la presión en el ojo del huracán son tantos milivarios, ¿sí? Porque son milésimas de una varia. ¿Ok? Y en el sistema inglés es poundal sobre pie al cuadrado. Es la presión, así se mide. Poundal sobre pie al cuadrado. Y ellos hablan de pulgadas. La presión la dan en pulgadas. Potencia. Joules sobre segundo es igual a un watt. ¿Sí? Joules sobre segundo es igual a un watt. En el CGS, erg sobre segundo. Erg sobre segundo. Y no hay un derivado del watt. ¿Sí? Poundal por pie sobre segundo es en el sistema inglés. ¿Sí? Son los la magnitud, las magnitudes y su interpretación en los sistemas, sistema internacional, sistema sexagesimal y sistema inglés. Okay. Los prefijos del sistema internacional. Además de las unidades básicas del sistema internacional, metro, kilogramo y segundo, también se pueden utilizar otras unidades como kilómetro, milímetro, nanosegundo, etc., donde los prefijos kilo, mili y nano
denotan múltiplos o submúltiplos de la unidad patrón en potencias de 10. ¿Sí? Es la notación científica que conocemos. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el valor 10 a la decimosegunda potencia es S1 con 3, 6, 9, 12 ceros. El prefijo es tera, el símbolo es T mayúscula y se lee como un billón. Un billón. O sea, un billón es 1.000.000 de millones. ¿Sí? Un billón. Por eso es que cuando mucha gente lee 1.000 y tantos millones, dicen, o sea, 1.000.000.000 y tanto. No, están mal. Están mal. Un billón es 1.000.000 de millones. ¿Ok? Es un billón. O sea, 12 ceros atrás. ¿Ok? Y ese es el tera. Es el tera. Si lo vemos en informática, en el tera, en los terabytes, estamos hablando de que son 1024 por 1024 por 1024 por 1024. ¿Sí? Bueno, el siguiente valor es 10 a la 9, que es un 1 y 3, 6, 9 ceros. ¿Sí? Observen bien, la potencia nos da el número de ceros que debe de tener. ¿Sí? Entonces aquí son 9 ceros, el prefijo es giga y el símbolo es G mayúscula y se lee como 1.000.000.000. 1.000.000.000. ¿Ok? 1.000.000.000. Luego tenemos 10 a la 6, que es el mega. Su abreviatura, su símbolo es una M mayúscula y se lee como 1.000.000. 1.000.000. 10 a la 3, que es un 1 y 3 ceros. Su prefijo es kilo. Su símbolo es una K minúscula y se lee como 1.000. Como 1.000. Es una K minúscula porque la K mayúscula es para los grados Kelvin, acuérdense. Entonces este se lee como 1.000. 10 a la 2 es un 1 y 2 ceros. Su prefijo es hecto. Su símbolo es H minúscula y se lee como 100. 100. 10 a la 1, 10 a la 1, que es un 1 y un 0. Su prefijo es deca. Su símbolo es DA con minúsculas y se lee 10. Luego tenemos el 10 a la 0, que es 1. Es la unidad básica y puede ser metro, puede ser gramo, puede ser segundo y se lee 1. 1 metro, 1 gramo, 1 segundo. Luego empezamos con los negativos. 10 a la menos 1, que es 0.1 y es deci. Su símbolo es la D minúscula y se lee como décima. Décima, por eso decimos tantas décimas de segundo. ¿Sí? 10 a la menos 2, 0.01. Su símbolo es centi. Bueno, no es el símbolo, es el prefijo. El prefijo es centi. El símbolo es C minúscula y se lee como centésima. Centésima. Entonces decimos
hizo tantos minutos, tantas décimas, tantas centésimas. Ok. 10 a la menos 3, que es 0.001. Su prefijo es mili. Su abreviatura es M minúscula. Aquí se puede prestar a confusión con el metro, porque el metro también su abreviatura es M minúscula. Entonces hay que estar atentos al punto decimal. Y se lee como milésima. Milésima. Luego tenemos 10 a la menos 6. O sea, 0.5 ceros y el 1. O sea, a la menos 6. Se define como micro. Su prefijo es micro. Su símbolo es una letra griega que es mu. Es una letra griega. No crean que es una U manuscrita. No. Es una letra mu. Y significa millonésima. Millonésima. Así se lee. Millonésima. 10 a la menos 9, que es 0.8 ceros y un 1. Su prefijo es nano. Su símbolo es una N minúscula. Y es la mil millonésima. Así se lee, mil millonésima. Por eso cuando decimos, por ejemplo en informática, decimos que el tiempo de latencia es de 5 nanosegundos. Fíjense, 5 nanosegundos. 5 mil millonésimas partes de un segundo. O sea que un segundo lo partimos en 1000 millones y tomamos 5 partecitas de ellas. ¿Sí? Imagínense partir un segundo en 1000 millones y tomamos solo 5 partes de ahí. Son 5 nanosegundos, por ejemplo, ¿no? Y todavía más. Tenemos 10 a la menos 12. O sea, 0.11 ceros y un 1. Y se lee como pico. Su prefijo es pico. Su símbolo es una P minúscula y se lee como billonésima. Billonésima. O sea, mucho más pequeña que la mil millonésima o que el nano. ¿Sí? Los picosegundos, ya estamos hablando casi de la velocidad de la luz. ¿Sí? Es realmente una cifra sumamente pequeña. El sistema inglés. El sistema inglés, o también llamado sistema FPS, Foot Pounds Second, o sea, pie libra segundo. Eso quiere decir FPS. F de foot, pound, P de pound y S de second. O sea, pie, libra y segundo. Considera el peso como una cantidad física fundamental y la masa como una cantidad física derivada. ¿Sí? O sea, considera el peso como una cantidad física fundamental y la masa como una cantidad física derivada. ¿Ok? Entonces, por eso si nosotros compramos productos importados de los que vienen enlatados y vemos el peso neto, muchas veces vemos que está dado en libras o en pounds. ¿Sí? Dice pound. Y bueno, ¿qué es eso, no? Decimos, ¿qué es eso? ¿Cuánto pesa? Pues quién sabe. No, bueno, ahora ya lo van a saber. Ahora ya lo van a saber. ¿Sí? Ok, este sistema
Se utiliza actualmente en Estados Unidos, por lo que es muy común que la gente que emigra o viaja a Estados Unidos sufra un poco con el manejo de unidades, por lo que es conveniente utilizar factores de conversión al sistema internacional. O sea, tenemos que hacer conversiones. Si nosotros vamos a Estados Unidos, pues vamos a tener que estar haciendo conversiones, porque si vamos y le decimos, deme 1 kilogramo de tortillas, para empezar, ellos, pues, va a estar difícil encontrar una tortillería ahí, ¿no? ¿No comen tortillas? No, no comen tortillas. No comen Puro tortillas. pan. Puro pan, así es, así es. Sí comen tortilla también. Hay tiendas, Sí, pero hay son tiendas. contadas. Sí, sí, lo que pasa es que no es una comida típica de allá, ¿no? No es clásica. Sí, No, la hay tortilla es tortillería mexicana. tal cual, ¿no? Sí, sí, de hecho, si vas a barrios latinos y todo eso, sí encuentras Ay, sí. tortillas, encuentras tacos, burritos y de todo, ¿no? Que a final de cuentas, ¿qué es el burrito? El burrito es un taco. De hecho, incluso la tortilla que yo sé que más consumen son las tortillas de harina, ¿no? Ajá, sí, las tortillas de harina, es más fácil encontrar ahí en Estados Unidos tortillas de harina que comprar, que conseguir tortillas de maíz. Ahora imagínate Sí. tortillas de nopal, Menos. menos. Si aquí es difícil conseguirlas, ahí menos, ¿no? Pero bueno, entonces si vamos y deme 1 kilogramo de carne, te van a decir ¿qué? Bueno, no te van a decir ¿qué? Te van a decir what? What you say? Venden Sí, por libras. Se lo tienes que, así es, lo tienes que pedir por libras. Lo tienes que pedir por libras, ¿sí? Y tenemos que hacer las conversiones para saber cuánto le vamos a poner. Bueno, entonces aquí tenemos, por ejemplo, tenemos una tablita de lo que son las magnitudes fundamentales en el sistema inglés, en el sistema internacional y en el sistema CGS, su equivalencia, ¿sí? Entonces, de longitud tenemos pulgada o inch, que se abrevia IN, pie o foot, que se abrevia FT, yarda o yard, que se abrevia YD, milla, mile, y se abrevia MI. Y bueno, una pulgada es igual a 0.0254 metros en el sistema internacional, o sea, es 2.54 centímetros en el sistema CGS. Un pie es 0.3048 metros. En el CGS son 30.48 centímetros. Una yarda son 0.9144 metros, o sea, 91.44 centímetros. Una milla son 1609 metros. Ahora ya habría que convertirlo a centímetros, o sea, van a ser 16.090 centímetros, ¿no? Más o menos. La masa en el sistema inglés se mide en libras o en onzas. Ahí me comí un paréntesis, mira. Bueno. Ok. En el sistema internacional, una libra equivale a 0.454 kilogramos. O sea, 454 gramos, poco menos de medio kilo. ¿Sí? Poco menos de medio kilo. La onza equivale a 0.2835 kilogramos. 0.02835 kilogramos. O sea, 28.35 gramos. Una onza. ¿Sí? De volumen es el galón que equivale a 3.785 litros
o sea 3.785 mililitros, y la onza líquida, que se abrevia F o se abrevia OZ, es 0.02296 litros, o sea 29.6 mililitros. ¿Sí? Esos son las conversiones. Las conversiones. Entonces imagínense si te dicen, necesitas 3/4 de kilo de carne molida. Ah, Chihuahua, ¿cuántas libras vas a pedir? Pues no vas a pedir 3 libras o 2 libras, libra y media, ¿no? Porque es menos de 1 kilo, ¿no? Entonces, menos de medio kilo, 1 libra. Entonces hay que hacer bien los cálculos. Conversión de unidades. Cuando se resuelven problemas de física, a menudo las magnitudes de las cantidades están expresadas en diferentes unidades físicas. Por ejemplo, si en un problema la longitud de un objeto está expresada en metros y la queremos sumar con otra enunciada en kilómetros, para efectuar la operación es necesario que ambas cantidades estén expresadas en la misma unidad de medida, ya sea en metros o kilómetros. ¿Sí? Cualquiera de las dos, la que nos acomode más o la que nos convenga más, porque a veces convertirlo a la unidad más pequeña nos hace manejar cifras muy grandes. A veces convertirlo a la unidad más grande nos complica mucho la existencia. Entonces hay que ver cuál nos conviene más. En matemáticas a este proceso se le conoce como conversión de unidades. Para resolver este tipo de problemas se aplica el método del factor unitario, el cual se explica en los siguientes ejemplos. Ejemplo 1. Si un libro tiene una longitud de 21.6 centímetros, ¿cómo se expresa en metros esta longitud? Ok, solución. Sabemos que la relación entre 1 metro y 1 centímetro es 1 metro es igual a 100 centímetros. ¿Sí? 1 metro tiene 100 centímetros. Para realizar la conversión, siempre comenzamos poniendo la cantidad que queremos convertir en forma de fracción con 1 como denominador, o sea, la cantidad sobre 1. Y enseguida se multiplica por la relación, poniendo debajo la cantidad que queremos eliminar, y se realiza la multiplicación de fracciones, numerador por numerador y denominador por denominador, eliminando las unidades iguales, marcadas en rojo. Aquí está. ¿Sí? 21.6 centímetros entre 1 por 1 metro sobre 100 centímetros, que es la equivalencia, ¿no? Entonces eliminamos los centímetros y queda 0.216 metros. O sea, por lo tanto, la longitud del libro de 21.6 centímetros equivale a 0.216 metros. Ok, ¿qué es esto? Esto no quiere decir que se eliminan así mágicamente, ¿no? Lo que sucede es que cuando nosotros multiplicamos 21.6 por 1, pues nos queda 21.6, y cuando multiplicamos las unidades, centímetros por metro, pues nos queda centímetros metro. Cuando multiplicamos el 1, que no tiene unidades, por 100 centímetros, pues nos queda abajo 100 centímetros. ¿Sí? Y entonces, cuando dividimos 21.6
entre 100 nos queda 0.216. Cuando dividimos centímetros, metro entre centímetros, pues centímetros entre centímetros es 1, el 1 se elimina, no se pone y queda nada más metros. ¿Sí? Eso es lo que pasa. No es que se eliminen así nada más porque sí, ¿no? No, esto tiene su razón de ser. Ejemplo 2. Si se compra en la pollería 3/4 de kilogramo de pollo, ¿a cuántos gramos equivalen? Solución. Primero se convierte la fracción a decimal dividiendo 3 entre 4 y lo que resulta es 0.75 kilogramos. Sabemos que 1 kilogramo son 1000 gramos. ¿Sí? O sea, primero dividimos 3 entre 4 y nos da 0.75. ¿Sí? Lo pueden hacer. Lo pueden hacer para que vean. ¿Ok? Y bueno, sabemos que 1 kilogramo tiene 1000 gramos. ¿Sí? Ya veíamos las unidades que kilogramo son 1000. ¿Sí? O kilo es 1000. Entonces, kilogramo son 1000 gramos. Ok, y esto queda así, 0.75 kilogramos entre 1 por 1000 gramos entre 1 kilogramo. Se eliminan los kilogramos y nos queda 750 gramos. O sea, 0.75 por 1000 nos da 750. Y las unidades nos quedan gramos. Por lo tanto, 3/4 o 0.75 kilogramos equivalen a 750 gramos de pollo. ¿Ok? Son 3/4. Un cuarto serían 250 gramos. ¿Sí? Así de sencillo, ¿no? Entonces, ¿cuánto le falta a 750 gramos para llegar a 1 kilo? Pues le falta un cuarto, ¿no? O sea, 250, así es. ¿Sí? O sea, eso, fíjense cómo estas conversiones las hacemos de forma mental cuando vamos a comprar, ¿sí? Y no nos damos cuenta, pero lo estamos aplicando en la vida diaria. Lo estamos aplicando en la vida diaria. Yo he visto gente que llega y dice, deme 3/4 de pechuga, no dice deme una pechuga o deme una pechuga que pese más o menos, no, deme 3/4 de pechuga. Y ahí está el pollero ahí midiendo, pesando y quitando pedacitos para darle los 3/4, ¿no? O quiero 2 kilos de pollo. A ver, pues, le faltan 100 gramos, pues ponle ahí un ala, o ponle un pedazo de ala. Bueno, ya se pasó 100 gramos, bueno, no importa, déjalo. Pero estamos haciendo las conversiones. Ejemplo 3. ¿Cuántos segundos equivalen a 27 minutos? Solución. Sabemos que la relación entre un minuto y los segundos es, un minuto equivale a 60 segundos. ¿Sí? Un minuto equivale a 60 segundos. Entonces, 27 minutos sobre 1 por 60 segundos sobre un minuto nos da 1620 segundos. Pueden hacerlo, pueden hacer la operación. ¿Sí? 27 por 60 y nos da 1620. Los minutos, como los 27 minutos están arriba y el 1 minuto está abajo, a la hora de dividir, pues se eliminan, ¿no? Y nos queda los segundos nada más. Entonces son 1620 segundos. Ok. Ahora viene lo bueno, las prácticas. Esto también se los voy a mandar por WhatsApp para que lo puedan tener y puedan resolver la práctica, ¿sí? Dice, si una mesa de cocina tiene un área de 21,600
centímetros cuadrados, ¿a cuántos metros cuadrados equivalen? 2. Para una receta de cocina, una señora tiene una bolsa con 1/4 de kilogramo de harina, pero su báscula solamente pesa en miligramos. ¿Cuál sería la equivalencia? En una carrera, una persona ha trotado durante 2 horas y media, pero quiere saber cuántos segundos corresponden, o sea, cuántos segundos ya trotó. Un ciclista viaja a una velocidad de 28 kilómetros por hora. ¿A cuántos metros por segundo viaja el ciclista? Se desea conocer cuántos litros le caben a una alberca olímpica de 50 metros de largo, 25 metros de ancho y 2.7 metros de profundidad. ¿Cuántos litros le cabrán? Aquí les voy a dar un tip para este de la alberca. Acuérdense que 1 litro equivale a 1 decímetro cúbico. 1 litro equivale a 1 decímetro cúbico. ¿Sí? Tomen nota de ello. Una persona que llega a un aeropuerto en Estados Unidos le cobran un sobrepeso en sus maletas, ya que su equipaje excedió 25 libras del límite permitido. Esta persona tenía entendido que podía excederse 10 kilogramos. Rebasó el límite. Ok, hay que ver si rebasó el límite o no. Una persona en Estados Unidos necesita colocar un vidrio de 1.6 metros de largo por 0.7 metros de ancho, pero al ir a comprarlo no sabe las medidas en pies. ¿Cuáles son esas medidas? O sea, ese es el problema que tendríamos, ¿no? Tendríamos ese problema ahí. 8. Una persona que vive en Estados Unidos necesita pintar su casa y requiere 30 litros de pintura. Al ir a comprarla, se da cuenta que las etiquetas de las cubetas vienen marcadas en galones, no en litros. ¿Cuántos galones necesita comprar para pintar su casa? ¿Ok? ¿Cuántos galones necesita? Y fíjense que este problema no solamente se da en Estados Unidos, no solo se da en Estados Unidos. Si vamos a una tienda de pinturas y compramos una pintura de calidad, vamos a ver que el galón que le llamamos de pintura, lo consideramos como de 4 litros, pero realmente no son 4 litros. Muchas veces un galón no son 4 litros. Y decimos, con 4 galones te da para esto. A ver, espérate. ¿Sí? Las cubetas supuestamente al principio marcaban 20 litros, ahora marcan 18. Y yo las veo del mismo tamaño. ¿A qué se debe esto? Bueno, esto ocurre también aquí en México. Están marcados de diferentes formas, ¿no? Una persona viaja en su automóvil de Estados Unidos a México a vacacionar. Su auto solamente marca millas por hora. Y entrando a México, ve en la carretera que el límite de velocidad máxima es de 120 kilómetros por hora. ¿A qué velocidad en millas por hora necesita conducir para que no lo infraccionen? Y esto ocurre no solo con los que vienen de Estados Unidos, también con los beliceños, ¿verdad? Con nuestros vecinos de Belice, sus automóviles marcan en millas por hora. En millas por hora. Entonces,
ellos vienen y ven, 40, pues 40 millas por hora. No, espérate. No son 40 millas por hora, son 40 kilómetros por hora. Dicen, no excedí mi velocidad. ¿Cómo de que no? Sí la excediste, ¿no? Aquí decía 60 y yo venía a 60, sí, pero 60 millas por hora. O sea, vienes mucho más rápido de lo permitido. Ok, ¿cuál es la conversión ahí? ¿A cuánto equivale? Ahora, este está muy interesante. A una madre primeriza le dice el pediatra que le dé 2.5 onzas de leche de soya a su bebé después de los 6 meses. Pero el biberón solo marca en mililitros. ¿Cuál es la equivalencia? ¿Cuántos mililitros le tiene que dar para que sean las 2.5 onzas de leche? ¿Sí? Digo, este está interesante porque esta es una aplicación doméstica y que muchas veces, pues por no saber estas conversiones, la gente comete errores y bueno, vienen las consecuencias, ¿no? Ok, vamos a cerrar el tema. Esas son las prácticas que tienen que hacer. ¿Sí? Son 10, como ven son 10 nada más, o sea, no les puse más. Hay como 50 prácticas, son como 50 prácticas, solo escogí las 10 más significativas, las que se me hicieron más interesantes, porque hay mucha repetición en los ejercicios, ¿no? Que a final de cuentas no es malo estar repitiendo, porque pues nos lo aprendemos mejor, ¿no? Lo agarramos más práctica, pero tampoco les quiero cargar mucho la mano. Vamos a cerrar el tema con una frase de Carl Friedrich Gauss que dice: la dignidad de la ciencia misma parece exigir que todos los medios sean explorados para que la solución de un problema se dé en forma elegante y célebre. ¿Sí? O sea, la dignidad de la ciencia parece exigir que todos los medios sean explorados para que la solución de un problema se dé en forma elegante y célebre. Eso lo dijo Carl Friedrich Gauss, ¿sí? Mejor conocido como Gauss. ¿Ok? Bien, ¿tienen dudas? ¿Alguna duda sobre el tema? No, maestro. Nada, todo está claro. De hecho, Eso es como para la siguiente semana, ¿verdad? Los ejercicios. los ejercicios. Sí, son para la siguiente semana, para el sábado. Bueno, es que miren, por eso solo les estoy poniendo de 10 en 10, para no cargarles demasiado la mano. Acuérdense que el viernes no hay clase, es pura plataforma, entonces estos ejercicios se pueden dedicar a ellos. A pesar de que el viernes no hay clase formal, así como ahorita, ¿no? Que nos conectamos y estamos viendo el tema y les voy explicando y todo el rollo. Yo voy a estar pendiente de ustedes, entonces más o menos en este horario me pueden mandar WhatsApp: tengo duda con este ejercicio, oiga profe, fíjese que pasó esto, no me sale este ejercicio, ya lo hice 3 veces y me da 3 cantidades diferentes, cosas por el estilo, ¿sí? Cualquier duda, pues me preguntan. Yo voy a estar al pendiente para que tengamos esa facilidad, esa comunicación. No quiere decir que si están trabajando en la mañana en sus ejercicios y tienen una duda, pues no me puedan mandar un WhatsApp en la mañana. Si no estoy ocupado, pues con gusto les contesto y los atiendo en ese momento. Si estoy haciendo algo, pues apenas yo vea su mensaje les estoy contestando. Bueno,
Vamos a dejarla hasta ahí por hoy. Sigan cuidándose. Acuérdense que está fuerte la pandemia todavía. Sigue habiendo mucho contagiado, mucho fallecido, cada día más, etcétera. Entonces hay que cuidarnos. Pues desafortunadamente a veces tenemos que procurar salir lo menos posible y siempre protegiéndonos con cubrebocas, con el gel antibacterial, etcétera. Todo lo que se debe de hacer, ¿vale? Y nos vemos mañana en punto de las 7 de la noche. ¿Sí? Cuídense mucho. Hasta mañana, buenas noches. Buenas noches a todos.